Evangelio del día de hoy es una parábola que durante mucho tiempo se conoció como la parábola del hijo pródigo, porque el acento se ponía en el hijo. Luego se pensó que el mejor nombre era el de el Padre Misericordioso. Es más exacto el título, pero no ha logrado cuajar del todo porque mucha gente la sigue llamando la parábola del hijo pródigo. Podemos llamarla nosotros la parábola del Padre Misericordioso y sus dos hijos. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, o eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. La parábola comienza diciendo que había un padre que tenía dos hijos. Aquí tenemos al padre, y ese padre que tenía dos hijos. Tenía dos hijos. Aquí está uno de los hijos, el menor, y aquí está el hijo mayor. Y bueno, Jesús, aquí tenemos a Jesús. Jesús estaba diciendo esa parábola frente a dos grupos. Estaba Jesús diciendo esa parábola frente a dos grupos. Un grupo era el de los escribas y fariseos, y otro grupo era el de los publicanos y pecadores. Entonces, ¿el primer grupo de quién era? Escribas y fariseos. El primer grupo era de los escribas y fariseos, primer grupo. Y el segundo grupo era de los publicanos y pecadores. Y entonces el primer grupo de los escribas y fariseos van a estar representados en el hermano mayor de la parábola. Y los publicanos y pecadores van a estar representados en el hermano menor de la parábola. Entonces el padre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su papá, padre, le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre, sin más, repartió la herencia. Ahora, voy a centrarme, queridos hermanos, en la figura del padre. No voy a decir todo lo que el Evangelio dice acerca del Padre, que son cosas maravillosas. El problema es que no nos da tiempo en este momentito para poder reflexionar en todo lo que el Padre es. Pero quiero decir algo que me parece que tenemos por ahí olvidado, y a lo que no le hemos prestado la atención que debiéramos prestarle. Si ustedes se fijan, no conocemos muchas cosas del Padre. Obvio, porque el Padre representa a Dios. Pero el Padre no tiene nombre, o cómo se llama. El Evangelio no nos dice cómo se llama el Padre. Tampoco nos da características físicas del Padre. No sabemos si era bajito, si era alto, si era calvito como este, no lo sabemos, o si traía un pelo blanco, si tenía barba blanca, barba larga, barba corta, no lo sabemos. No nos da esos detalles acerca del Padre. Tampoco nos dice si era un papá soltero, si era un papá viudo, pues tiene hijos. No sabemos si hay esposa. No sabemos nada de eso, nos dice el Evangelio. Lo único que nos dice es que tiene dos hijos. Pero hay que aprovechar esto que no dice para dejar claras algunas ideas. Bueno, es un papá que nos ama con amor de padre y con amor de madre. Por eso en algunos grupos religiosos, comunidades religiosas, comunidades más crecidas y más maduras, se dirigen a Dios llamándolo Padre, Madre. Y no tiene nada de malo que a Dios lo llamemos Padre y Madre, porque no tiene que ver con conceptos, no tiene que ver con palabras, tiene que ver con la experiencia del encuentro con Dios, al que muchas veces lo experimentamos como un papá y al que muchas veces experimentamos como una mamá. Es decir, que muchas veces experimentamos a Dios firme como un papá y tierno como una mamá. Cuando decimos, Señor, me pongo en tus brazos, entonces nos imaginamos más en los brazos de una mamá que en los brazos de un papá. Entonces no hay problema en llamar a Dios Padre, Madre, porque tiene que ver con la experiencia, no con los conceptos. Si yo me experimento amado por Dios como un hijo se siente amado con su papá o se siente amado con su mamá, entonces tiene que ver con la experiencia del amor. Ahora vean cómo es de fascinante este papá, porque cuando le pide el hijo la herencia, sin más, ¿qué hace?
Se la da. Se la da, le da la herencia, se la da. En silencio. Y esto es algo de lo que vamos a reflexionar hoy. El silencio respetuoso y profundo del padre ante la decisión de su hijo. A ver si lo podemos grabar, pequeños. El silencio respetuoso y profundo del padre ante la decisión de su hijo. ¿Lo podemos repetir? El silencio respetuoso y profundo del padre ante la decisión de su hijo. ¿Quién lo dice solo? ¿Tú, Jesús? ¿No? ¿Tú, Lucas? ¿No? ¿Tú, Benito? A ver, dilo, Benito. El silencio profundo del padre, respetuoso del padre ante la decisión de su hijo. ¿Sí? ¿Alguien de los adultos nos lo quiere decir? Está larguito, pero es compacto esto, ¿no? El silencio... A ver, hija. No, del padre ante la decisión de su hijo o de sus hijos. Entonces, escuchen esto, es importantísimo. El silencio respetuoso y profundo del padre ante la decisión de su hijo. Porque si algo respeta este padre, son nuestras decisiones. Si algo respeta a este padre, es nuestra libertad. Pero la gente le tiene miedo a la libertad. Hace algunos días escuchaba a una persona decir, es que como que mucha libertad no está bien. Y hay mucha gente que tiene esta idea en la cabeza y externa cosas como es que mucha libertad no está bien. Es que hoy ya se les da mucha libertad y no está bien. No, es que la libertad nunca será suficiente. Porque si algo vino a conquistar Jesús para nosotros, si algo vino a ganarnos Jesús fue la libertad. Exactamente, la libertad. Lo primero que hace Jesús en el Evangelio de San Marcos es liberar a un poseído. Liberar a un poseído. Lo primero que hace Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, cuando se va a iniciar su misión, es decir, que viene a liberar a los oprimidos y a dar la libertad a los cautivos. Y lo que dice en el Evangelio de San Juan es, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la libertad es algo importantísimo. Entonces no podemos decir mucha libertad como que no está bien. No, es que lo que Dios quiere es que tengamos toda la libertad. Lo que no está bien es la sumisión. Mucha sumisión no está bien. Es más, la sumisión no puede ser permitida de ninguna forma y de ninguna manera. Lo de Dios es la libertad, no la sumisión. El problema no es que haya mucha libertad, el problema es que hay mucha sumisión, mucha sumisión. Y fíjense, déjenme se los digo a ustedes que tienen hijos pequeños, los hijos más felices son los que son educados en la libertad y no en la sumisión. Educados en la libertad y no en el miedo, educados en el amor y no en el miedo. Por eso hay que preocuparnos más de tener hijos pensantes e hijos libres que hijos sumisos. En el pasado nuestros papás creían y pensaban que educarnos como sumisos, le llamaban obedientes, era lo máximo. Entonces mi hijo es muy sumiso, mi hijo es muy obediente y pensaban que eso era el máximo de educación que podía haber. Pero no nos enseñaron a ser libres, no nos enseñaron a ser felices, no nos enseñaron a amar, no nos enseñaron a ser plenos. Ustedes sí enséñenles a sus hijos a ser libres, a ser responsables, a ser felices y enséñenles a amar y verán que tendrán mejores hijos, tendrán hijos plenos. Los mejores hijos que yo conozco, adultos, jóvenes, que yo conozco son los que han sido educados en la libertad y en el amor, con unos padres que los acompañan en esta libertad y son hijos tan plenos y tan felices. Pero conozco otros que fueron educados en la sumisión y en la obediencia, hoy tienen 40, 50 años y todavía no saben qué hacer con su vida. Y los papás dicen, ¿qué hago con este hijo que tiene tantos años y no sé qué hacer? ¿Qué fue lo que pasó? Que los trataron como niños. Y por eso crecieron siendo niños. Dicen los psicólogos, si quieres que se comporte como adulto, trátalo como adulto. Pero no pretendas que tu hijo de tantos años se porte como un adulto si tu mamá lo sigues tratando como un
Premio y castigo todavía con él. Te voy a castigar y no lo castigas. Le levantas el castigo. O sea, a ver, si quieres que se comporte como adulto, trátalo como adulto. Y este papá trata como adulto a su hijo. Lo deja partir, lo deja ir, respeta su decisión, respeta su libertad. No utiliza no utiliza el chantaje sentimental para que el hijo se quede. Hijo, no te vayas. Si tú te vas, me puede dar un infarto. Si tú te vas, se me va a subir la presión. Si tú te vas, se me va a subir el azúcar. No te vayas, me voy a poner mal. Yo no sé qué voy a hacer sin ti, hijo. No te vayas. Si tú te vas, yo me quito la vida. Si tú te vas, todo para mí no tiene sentido. No, es un papá que no utiliza el chantaje emocional, sentimental. Como las mamás, hasta para que el hijo no se case, utilizan el chantaje sentimental, hasta. Otra cosa que no utiliza este papá, el miedo. Este papá no utiliza el miedo para que el hijo se quede. No le dice, allá es muy peligroso, allá hay gente muy mala, te pueden hacer algo, te pueden matar, te pueden robar, etcétera. No. No utiliza el miedo para coaccionarlo. ¿Por qué? Porque este papá lo quiere adulto. Porque este papá lo quiere persona. Porque este papá lo quiere hombre. Y entonces, para que pueda ser hombre de verdad, tiene que hacerse responsable de su libertad. Por eso, la libertad no podemos verla como un peligro, sino como un don. ¿Nos lo grabamos? La libertad no hay que verla como un peligro, sino hay que verla como un don. Porque mucha gente ve la libertad como un peligro. La libertad no es un peligro. Dios quiso darnos la libertad. Se jugó Dios su ser dándonos la libertad, a unas sabiendas de que la podíamos utilizar y decirle, no te quiero, no creo en ti, y convertirnos en sus enemigos. Y a pesar de que él sabía que podíamos utilizarla para convertirnos en sus enemigos, quiso darnos la libertad. Entonces, ¿por qué nosotros no asumir la libertad como un don? Por eso, queridos papás, eduquen a sus hijos en la libertad como un don, no en la libertad como un peligro. Es un don maravilloso, es un don bonito, es un don que nos hace, que no nos hace dependientes, sino independientes, autónomos. Por eso muchos que no fueron educados en la libertad y en la sumisión, hoy son indecisos, tímidos, apocados, no se atreven a hacer cosas porque fueron educados en la sumisión y en el miedo. Bueno, siéntense para continuar con la reflexión, pero préstenme toda la atención y no se me distraigan, ¿de acuerdo? Entonces, esto que acabo de mencionar aquí es lo más importante que quería comunicarles en este día. Un padre sumamente respetuoso de la libertad de sus hijos. Un padre que quiere ver a sus hijos adultos, que quiere ver a sus hijos responsables, que les da la libertad como un don para que cada uno la ejerza como pueda. Pero es un don, no es un peligro. No es un peligro, es un don que Dios nos da, y el que vive con libertad, ese es más humano. El que vive con libertad, ese es más maduro. Quien vive con libertad, ese es más pleno. ¿Tú qué hijo quieres ser? ¿Un hijo sumiso o un hijo libre? Dios no quiere hijos sumisos. Dios quiere hijos libres. Y entonces se fue y malgastó toda la fortuna viviendo de manera disoluta. Y cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Porque si se acaba el dinero, se acaban los amigos. Dijo el muchacho a su papá, papá, voy a organizar mi cumpleaños. Quiero que le avises a todos mis amigos que va a ser mi cumpleaños. Y entonces llegó el día del cumpleaños y llegaron como 2. Papá, ¿pero qué no les avisaste a mis amigos que vinieran? Dijo el papá, sí, les avisé que vinieran, ¿cómo no? Pero entonces, ¿por qué no están? ¿Por qué no vinieron? Dijo el papá, es que ¿sabes qué les dije? No les dije que iba a ser tu cumpleaños. Y entonces, ¿qué les dijiste? Les dije que tenías un problema, que quién quería ayudarte.
Y los únicos que vinieron Fueron dos. fueron estos dos. Se acaba el dinero, se acaban. Los amigos. Y entonces tuvo que buscar trabajo. Pues no sabía hacer nada. Y entonces lo mandaron el trabajo que Cuidar consiguió cerdos. fue el de ir a cuidar Cerdos. cerdos. ¿Y saben lo que eso significaba para un judío? Porque para el judío el cerdo es un animal impuro. Es de los peores animales. Y sin embargo se tuvo que comer su orgullo, se tuvo que comer su religión, su nacionalidad, se tuvo que comer todo y trabajar cuidando cerdos. Y deseaba comerse las bellotas que le daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Y entonces ahí, en medio de los cerdos, en medio de los puercos, trabajando con ellos, sucio y maloliente, se acordó nuevamente de su papá. Nunca olvidó a su papá. Siempre supo que era su papá y dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Dijo: ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creen que dijo, pequeños? ¿Qué iba a hacer? Regresar. Dijo: me levantaré, me levantaré y luego volveré A casa. a mi padre, volveré a mi padre, volveré a mi casa y le voy a decir a mi papá. ¿Qué le iba a decir a su papá? He pecado. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme Hijo tuyo. hijo tuyo. Trátame como un peón, como un siervo, como un esclavo. Trabajador. Y entonces como un trabajador. Y entonces, muy bien, Benito. Y entonces, pues dejó ya los puercos, dejamos aquí los puercos y se puso en camino hacia la casa de él. Padre. Y dice el Evangelio que cuando aún estaba lejos, así como cuando allá en el horizonte se veía un pequeño punto negro, en el corazón del Padre hubo como lo que llamamos una corazonada. Y entonces el Padre bajó la casa y se echó a correr. El Padre se echó a correr. Imagínense que les dije cuántos años tenía. No sabemos. ¿Estaba ya viejito? No sabemos, pero igual y sí, por lo menos como muchos de los que estamos aquí, sí. Y nosotros ya no nos pegamos una carrera de aquí al deportivo. Se nos sale el bofe. Se nos sale el bofe. ¿O a poco tú te pegas una carrera de aquí al centro comercial? ¿Te paras aquí, voy al centro comercial caminando? No, pides el Uber. Sí, dices, caminar para allá o para acá, pues está igual. Se me va a salir el hígado, entonces mejor Pero ese padre, ese viejo, perdón, déjenme lo llamo así, ese viejo loco, perdón ya por llamarlo así, pero es de cariño, se echó a correr como un loco. Todavía ni siquiera sabía si era su hijo o no era su hijo, pero se echó a correr el viejito porque su corazón le decía que aquello que se veía allá en el fondo era su hijo. Y cuando lo tuvo frente a él, no hubo regaños, no hubo reproches. Cuando lo tuvo frente a él, hubo abrazos, besos. Y cuando el hijo empezó con su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. El padre lo cayó con un beso, lo cayó con un abrazo. Y el hijo supo qué clase de padre tenía. Agustín de la Torre, que se los menciono siempre, hace unas bonitas caricaturas sobre el evangelio de cada domingo. Y para el evangelio del día de hoy presenta una imagen donde está un papá recibiendo a su hijo. Y ahí no muy lejos hay unas personas. Y esas personas están hablando. Y una de ellas dice: ¿pero cómo lo recibe así? Sin un regaño, sin un castigo. ¿Cómo lo recibe así? Y la otra persona le contesta: es que el perdón no pone condiciones. Pero no todos entienden eso, solo los que han tenido la experiencia del amor del Padre. Y entonces, en lugar de regañarlo, en lugar de llamarle la atención, ¿qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Lo abrazó y lo besó, lo perdonó. Y supo el hijo qué clase de padre tenía. Pronto, dijo, pronto, traigan una túnica y vístansela. Ni siquiera lo mandó a bañar. Así, póngale una túnica y pónganle sandalias y pónganle el anillo porque hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha resucitado. Y ha vuelto a la vida, ha resucitado. Y dijo: maten el becerro gordo y hagamos una fiesta
comamos y hagamos fiesta, porque el hijo ha regresado. ¿Y quién creen que se puso triste porque regresó el hijo? ¿A quién creen que le fue más mal con el regreso del hijo? El hijo mayor. ¿Al hermano mayor, al hijo mayor? No, al becerro gordo. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Se lo comieron, exactamente. Por eso le quedó viendo feo. Se le quedó, mira, por tu culpa, por tu grande culpa, me van a comer una barbacoa de res. Ok. Entonces dijo, maten el becerro gordo porque he recobrado a mi hijo. Hay mucha gente que le tiene coraje al hijo menor. ¿Cómo? Que el padre hasta fiesta le hace. Es que tú eres el hermano mayor. Cuando no comprendemos los gestos del padre hacia el hermano menor, es que somos el hermano mayor de la parábola. Y hay muchos hermanos mayores de la parábola. Entonces, el hermano menor se encontraba en el campo. ¿Qué hacía en el campo si debiera estar en la casa? Es que no se siente hijo, se siente siervo, se siente peón, se siente trabajador, no se siente hijo, no conoce al padre. El otro, aunque era un desgraciado, un infeliz, un maldito, nunca olvidó que era su papá. En cambio, este lo veía como un patrón. Y entonces regresó y vio que había la fiesta, preguntó a un criado qué está pasando, llegó tu hermano y tu papá mandó matar el becerro gordo y se enojó y no quería entrar. Entonces el papá salió y le rogó que entrara. Pero él le dijo, yo nunca he desobedecido una orden tuya. Es un hijo obediente, sumiso, pero no es un hombre libre y de amor. Y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el padre le dijo, hijo, pero si tú sabes que todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo. Es decir, si no te has comido un cabrito es porque no has tenido confianza, porque no le tenía confianza a su papá. No tenía confianza que se podía comer 1, 2, 3, 4 cabritos, los que fuera, al mismo becerro gordo si hubiese querido. Pero no tiene la confianza en su padre y no quería entrar. Y el Evangelio no nos dice si entró o no entró. Tampoco nos dice qué pasó con el hermano menor. El hermano menor salió a buscarlo, a decirle, hermano, entra. El hermano mayor se arrepintió, entró y fue con su hermano menor y dijo, perdóname, hermano, qué bueno que llegaste. No sabemos qué pasó. La historia no tiene final. ¿Sabes por qué no tiene final? Porque el final se lo tenemos que poner nosotros con nuestra propia vida. ¿Qué va a pasar si eres el hermano menor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Te vas a ir al día siguiente otra vez? No. ¿Te vas a volver a ir? No. Y si eres el hermano mayor, ¿qué vas a hacer? Tu berrinche, tu enojo, y te vas a ir y no vas a recibir a tu hermano, o vas a vencer tu orgullo y vas a ir a recibir a tu hermano. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hermanos somos? ¿Qué hermanos somos? A ver, levanten la mano los que son el menor. Ahora resulta que aquí puro. A ver, ¿quiénes son el mayor? Óchale. Ahora resulta, ¿quiénes son ninguno de los dos? Puede ser que todos tengamos un poco del menor y un poco del mayor. Bueno, ¿qué final le queremos poner a la historia del hermano menor? ¿Qué final le queremos poner a la historia del hermano? Tú decides el final que le pones. Eres el hijo que regresa a la casa, se siente feliz, sale a buscar a su hermano y comienza a vivir la vida de una manera maravillosa. Eres el hermano mayor que hace capricho, se enoja y se va y no quiere participar de la fiesta y se retira. O eres el hermano mayor que se regresa y busca al hermano y se reconcilia con él y participa de la fiesta, de la alegría de la vida. El final que nosotros le queramos poner. Lo que sí es cierto es que el Padre ama a los dos. El Padre ama a los dos. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos y nos quiere libres y nos quiere felices. Y respeta nuestras decisiones y respeta nuestra libertad porque quiere que seamos hijos maduros, quiere que seamos hijos adultos, libres y que decidamos por nosotros mismos la vida que queramos llevar. Eso es fascinante del Padre en el Evangelio del día de hoy y es un tema que no se toca mucho, pero que es importante que lo conozcamos. Que así sea. Amén.